Llevamos 25 años cuidando de tus recuerdos. Todo Colección, donde viven los recuerdos. Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Señoras y señores, niños y niñas de todas las edades, la magia del circo se debe a su atmósfera única, variedad de actividades y espectáculos que ofrece bajo la carpa. Los números de payasos, equilibristas, contorsionistas, hombres bala y reinas del trapecio. El circo es el lugar donde disfrutamos con ilusión de maravillas asombrosas. Gracias al circo, desde tiempos inmemoriales, escapamos de la monotonía de la vida diaria al contemplar proezas emocionantes dignas de coleccionar. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Doctor en Historia del Circo, conservador internacional de patrimonio, medalla de oro al mérito de las bellas artes y poseedor del mayor archivo dedicado al circo que se expone en el Museo Circus Land de Besalú, en Gerona. En el episodio 108, en numeral 108 del podcast de Todo Colección, con todos ustedes, todo un héroe coleccionista, Genís Matabok. Hola Genís, gracias por atendernos en el podcast de Todo Colección. No, gracias a vosotros de hablar de circo. ¿Cuál fue la primera vez que fuiste al circo? ¿Quién te llevó o te viene esta afición de familia? Pues de familia no, porque mi familia son profesores, o sea que no hay tradición circense en mi casa. Y no recuerdo mi primer circo porque debía ser muy niño. Entonces, bueno, yo nací cerca de la frontera en Francia, entonces era un sitio adecuado pues porque transitaban muchos circos cuando yo era de pequeño. Y luego cuando ya fui un poco mayor, pues tuve la ocasión de cruzar la frontera fácilmente para ver los grandes circos franceses. Lo que sí recuerdo muy bien es cuando empecé a coleccionar. Bueno, a coleccionar, más bien a guardar primero, porque el presupuesto de un niño no permite poco más que guardar. Y era cuando tenía 12 años y yo creo estaba haciendo sexto de GB, empezaba el curso en septiembre y coincidió en mi ciudad algo inédito, y es que el mismo fin de semana actuaban dos circos a la vez, en competencia, como decían antes. Por un lado, el Circo de los Muchachos, que se instaló en la Plaza de Toros, y por el otro, del recinto ferial, estaba el circo, que ya no existe, ambulante en carpa, de los hermanos Rico. Y claro, competencia hizo pues el típico estallido de colores, la cartelería, y allí empecé a guardar porque en verano anterior mi madre, en recompensa a las buenas notas, me había regalado un libro que se llama 100 años de circo en España, de Espasa Calpe, que reproducía parte de las colecciones de José Mario Armero, que no llega a conocer, pero sí a su familia más tarde, y de Ramón Pernas, que hoy es un buen amigo. Y el hecho de ver que había gente que coleccionaba aquellas piezas de aquel mundo que me fascinaban, pocos meses después, esa coincidencia de los dos circos en mi ciudad, pues toda la conclusión de todo ello fue que empecé a guardar unos carteles que fueron pues el inicio de la que hoy es pues seguramente una de las mayores colecciones de circo que hay en el mundo. ¿Tu coleccionismo tiene que ver más con el equilibrismo, el trapecismo o la magia financiera? Bueno, por ahí. hay una parte de equilibrio, sin duda. Lo que he intentado es ir profesionalizando el coleccionismo, o sea, de ir sin perder pues la pasión, el impulso, pero hacerlo de una manera tal vez algo más racional o reflexiva. En el empeño de que el circo tuviera una mejor consideración social y cultural, pues intenté formarme académicamente como conservador. Primero estudié Historia del Arte, después la Caixa me becó para formarme en el Instituto Nacional de Patrimonio en París, donde estudian pues los conservadores de museos estatales franceses, y luego pues me doctoré en la Universidad de Barcelona, y un poco en este camino pues ir
pues madurando el tema del coleccionismo, que me ha sido muy útil, por ejemplo, incluso en el momento de hacer la tesis doctoral, porque claro, tenía pues gran parte del archivo en casa. Y luego también porque el ser coleccionista te hace ser hábil en la búsqueda, y esa habilidad pues luego es muy útil cuando uno se enfrenta a un archivo, a una hemeroteca. Y esa idea de racional, pues por ejemplo en el circo, mis pasiones, pues probablemente el funambulismo, los sicarios, el arte ecuestre. Y cuando nos sentamos para decir qué queremos explicar como relato en Circusland, en el museo, nos dimos cuenta que tenía unos fondos que sobre algunos temas pues sobredocumentados, y en cambio otros que cojeaban o en parte. Y allí pues bueno, fue un momento importante en mi currículum de coleccionista, de autocrítica y de ver que estaba bien el impulso y la pasión, pero que igual debería ser un poco más racional y más coleccionar en base pues a un discurso que es el que tenemos en Circusland, que es de contar la historia de las distintas disciplinas del mundo del circo. Por documentación que no quede, porque eres el primer doctor en historia del circo, pero también jefe de pista siguiendo las pistas de la historia del circo. Bueno, lo del jefe de pista, de presentador, es un poco, para mí, la gente le da una cierta importancia porque es una parte pública, pero para mí es un poco anecdótica. Yo estoy, digamos, en la cabeza de una fundación que se llama Circus Arts Foundation, que fue una fórmula que previamente, pues, como productor de espectáculos, pues había sido, pues, desde autónomo, había tenido una SL, y finalmente la fundación me ofrecía ese paraguas en que tanto la producción tenía un espacio, pero también la colección. Y Circus Arts Foundation, que es la fundación, pues, que guarda mi colección personal y la expone a través de Circusland, pues cada año también realiza 3 grandes producciones de circo. La mayor, que es el Festival Internacional del Circo Elefante de Oro, que hoy es el mayor evento de circo que hay en Europa y uno de los 5 mayores festivales de circo del mundo, que se realiza cada año en el mes de febrero, principios de marzo en Girona. Luego, el Gran Circo de Navidad de Girona, cada mes de diciembre. Y desde el año pasado, Noches de Circo, que es una producción de circo al aire libre que hace unos días en Besalú, justo en el huerto del monasterio que hoy ocupa Circusland, en Besalú, y luego pues se va unos días dentro de la Ciudadela de Rosas, y que es una producción de circo sin techo. Se monta el circo completo, su grada, su pista, su escenario con orquesta, pero sin lona, lo que permite unos efectos preciosos y unas imágenes geniales, como ver, por ejemplo, los trapecistas volar bajo nuestros cielos estrellados de agosto, que son preciosos. Entonces, en estas producciones, pues me divierto, como me divierto también coleccionando, pues haciendo de presentador. Es que el circo siempre está en constante evolución. ¿Cómo surgió y se materializó la idea del Museo del Circo? Pues es una idea que viene de muy lejos, porque también a los 12, 13 años tuve ocasión de conocer a un gran coleccionista de cosas de circo que se llamaba José Viñas, que vivía en Barcelona, pero que era un señor ya muy mayor. De su experiencia aprendí o entendí que uno no podía esperar a la vejez pensar en el futuro de su archivo personal, de su colección. Porque ese señor, pues, con una cierta amargura, vio como ya no tenía suficientes fuerzas como para emprender el proyecto de un museo del circo. Y por otro lado, cuando estuve en Francia estudiando, Francia es el gran país del circo y de los aficionados de circo en Europa y del patrimonio circense, y me sorprendía que no existiera en Francia un museo del circo. De hecho, no existía un museo profesional de circo en toda Europa. Y desde bien niño, desde que ya estudié en la universidad, empecé a estudiar museología, gestión de museos, siempre con la meta de que Europa tuviera esa asignatura, porque formaba parte de ese prestigio social, ¿no?, que quería que el circo recuperara. Y entonces el primer proyecto de museo de circo lo redacté en el año 97, pero bueno, han sido 20 años de ir cambiando de ciudades, de edificios, de madurar el proyecto, de muchísima lucha, hasta que finalmente la madurez de la fundación ha hecho posible que emprendamos esta aventura. Y la fortuna hizo que descubrimos que estaban en venta al mismo tiempo los 2 edificios que antiguamente conformaban el monasterio benedictino de San Pedro de Besalú. Conseguimos sentarnos con ambas propiedades, llegar a acuerdos con ellas y pues poquito a poco pues la fundación pues va adquiriendo estos 2 edificios y los va rehabilitando.
y hoy ya hay un edificio completo con más de 1.200 metros cuadrados de exposición, que es nuestra exposición permanente, que pues desde el primer año de apertura pues ya han pasado más de 33.000 visitantes, a pesar de que fue un año muy complejo con todas las restricciones COVID. ¿Qué piezas excepcionales podemos contemplar en Circusland? Bueno, Circusland es un recorrido por los 250 años de historia de circo. Hay piezas de realmente todo el mundo, evidentemente no hay ninguna reproducción, y hay piezas de naturaleza muy distinta, desde vestuario de artistas célebres, aparatos de artistas, autógrafos, fotografías, postales, grabados, acuarelas, pinturas al óleo. Tal vez lo que sorprenda más al visitante, pues el circo miniatura más grande que hay en el mundo, que es una maqueta a escala que ocupa 50 metros cuadrados del circo alemán Gleitsch, que visitó España en el 29. Luego la colección de trajes del payaso enharinado de cara blanca, de la sastrería Vicaire de París, o por ejemplo objetos singulares como el trapecio original de la célebre trapecista canaria Pinito del Oro, para citar pues algunas de las más de 600 piezas que están en exposición. Y todas dignas de ver. Oye, Genís, ¿cuál es la magia del circo? Porque tenemos la sensación de que es un espectáculo eterno. El circo es un espectáculo muy joven, como lo entendemos hoy, es decir, en una pista circular, como un espectáculo mosaico de una atracción que nada tiene que ver con la siguiente ni la anterior, o sea, como un puzzle de números circenses encadenados uno tras otro. Esto tiene 250 años y su origen se sitúa en Londres hacia el 1768. Sin duda que hay muchas piezas de este espectáculo de la Ilustración que tienen orígenes anteriores. Por ejemplo, pues sí podríamos vincular el malabarismo con los juglares del medievo o los antipodistas. Hay incluso pues en la escultura maya hay grabados de antipodismo y así. Pero es el circo el catalizador, la pista de circo que nace como un espectáculo únicamente ecuestre, que va introduciendo y profesionalizando estas otras variantes de la proeza humana. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Comentabas lo de los mayas. Pues aquí siempre nos acordamos de los oyentes hispanoamericanos que escuchan el podcast de Todo Colección. Desde aquí les enviamos un cálido saludo. La cuestión para ti, lo del circo como espectáculo para niños y para adultos. Bueno, el circo de calidad es un espectáculo para todas las edades y que precisamente yo creo que es el adulto el que valora más el esfuerzo que conlleva las atracciones, los años de ensayo, el riesgo a menudo de muchas atracciones e incluso su plasticidad y la estética. En España hubo varios fenómenos que por desgracia convirtieron el circo a ojos de muchos espectadores con algo banal, pueril. Esta es una lucha que nosotros, vamos ganando poco a paso, tras cada una de las producciones y espectáculos, donde el público entiende que es un espectáculo realmente para todos, ¿no? Y en otros países, pues como Alemania, Francia, realmente se lo tienen muy claro, porque por fortuna suya, pues el circo no se ha visto como en ocasiones aquí, pues invadido de parodias televisivas o muñecos o así, ¿no? Sino que realmente pues son espectáculos de excelencia y de altísimo nivel. Los circos más grandes y espectaculares que han recorrido el mundo, porque ¿cuántas personas movían? Es que era como una ciudad ambulante. Pues era así, realmente el circo, por ejemplo, que nosotros tenemos en Maqueta, Circus Gleitsch, era una ciudad que movía 500 personas, eran carpas gigantes de 3 pistas para miles de espectadores, con parques zoológicos ambulantes de centenares de animales, cuadras espectaculares y realmente el circo en su momento, sin internet, sin televisión, con un cine inicial, pues era una auténtica ventana al mundo. Era nuestro National Geographic que asistía a un espectáculo circense, descubría no tan solo por vez primera en muchas ocasiones, pues los animales exóticos, elefantes, camellos, jirafas, rinocerontes, sino también veía por vez primera hombres y mujeres de otras razas, y por eso el circo fue pues el primero que mostró proezas propias del Far West americano, ¿no? Con las exhibiciones de indios y vaqueros que descubrimos por vez primera cuando el espectáculo de Buffalo Bill, un espectáculo netamente circense, pues aterrizó en Europa a finales del 19. Y gentes de todas las nacionalidades, porque hablando diferentes idiomas, un circo es una carpa de Babel.
Bueno, es así, de hecho lo definimos así. Por ejemplo, eso es muy preciso en nuestro festival, el Festival Internacional Elefante de Oro. Cada año es un centenar de artistas de entre 12 y 15 países. Además, bueno, con la singularidad de nuestro festival, que son atracciones nunca vistas previamente dentro de la pista de un circo en Europa Occidental. Y es maravilloso no solo, digamos, coleccionar piezas del mundo entero, sino también conocer artistas y agentes y directores del mundo entero, y que realmente la pista de circo es el espacio de la multiculturalidad, es el espacio donde queda demostrado la importancia del esfuerzo de colectivo, de grupo, donde queda demostrado la importancia del trabajo previo, ¿no? El ensayo que requiere una atracción, y el entendimiento entre hombres y mujeres ya no de distintos países y culturas, sino incluso de distintas religiones, para un único objetivo, ¿no? Que es el de distraer y hacer más feliz al espectador. En Rusia y en China había universidades del circo. Aquí, con un poco de suerte, teníamos el Circo de los Muchachos. ¿Continúa y se renueva la cantera? Bueno, el circo es un motor imparable de hacer gente feliz, y en ese sentido, hoy, por ejemplo, tiene 3 vías principalmente de nuevos artistas. Una es la más ancestral, que es la tradición familiar, que sigue muy vigente. Por otro lado, hay todo el tema de la acrobacia deportiva, es decir, del mundo del deporte de competición, pues también llegan muchísimos artistas. Y también hay el mundo de las escuelas de circo. Los Muchachos fueron, junto con Annie Fratellini, las 2 primeras escuelas de circo del mundo occidental, mientras que, sin duda, pues toda la órbita soviética y comunista pues nos llevan en ese sentido de la formación pues muchísimas décadas de ventaja. El circo en las artes. Pocos artistas escapan a dar su interpretación personal en pintura de Picasso para abajo, también en escultura, literatura. ¿Por qué el circo nos atrae tanto? El circo, sin duda, tiene una magia por todo lo que conlleva de errante y por ser personajes de una vida muy distinta a nuestra sedentaria y a veces monótona existencia, y entonces pues, toda esta vida errante va teñida de un cierto misterio, pero probablemente también una de las grandes fuerzas del circo creo que es la tremenda generosidad del artista. Fijaros que probablemente si pensáramos todos en qué es aquello que más valor le conferimos o le damos, estaríamos de acuerdo en decir que es la vida, nuestra vida. Pues fijaros que el artista del circo pone en riesgo a menudo su vida para algo probablemente lo más banal que existe, que es el ocio, la distracción, el entretenimiento de un desconocido, que es el espectador. Creo que es uno de los mayores gestos de generosidad, y por eso cuando un espectador va a un circo de calidad, realmente su energía, su mirada ha cambiado. Creo que ese es un mega homenaje pues, a la humanidad y a la condición humana con todo lo que es capaz de realizar. El circo en el cine viene a raíz de la pregunta que te ha dejado nuestro anterior invitado, Víctor Pasanau, de Nostalgia Pop. Pues mira, yo le preguntaría cuál es su película favorita de los años 90. Porque, como ya digo, los años 90 no se suelen reivindicar, pero yo los reivindico. Y tengo mucha curiosidad por saber cuál es esa película de los años 90 que recuerdo. Porque de los 80 todos sabemos que son los Goonies, E.T. y Gremlins. Pero no, de los 90, ¿cuál es? Bueno, no sé si es de los 90, debería googlear un poco, pero hubo, y sin duda que no es la mejor película de circo que ha existido, pero hubo una película de circo que se llamaba Barnum. Barnum, ha habido miles de películas de circo. Mira, ahora veo que es del 1986, casi. Que protagonizó Burt Lancaster, no pasó a cine, se hizo directamente para la televisión. Cuando empecé a ver circos en Francia, de manera totalmente casual y fortuita, en aquel entonces los supermercados españoles no había sección de librería y vídeos, pero los franceses sí. Entonces en uno de los supermercados encontré en francés esta película Barnum y me marcó muchísimo, muchísimo el personaje en sí de Barnum, que hoy todo el mundo pues le es más popular por producciones más cercanas como el Greatest Showman, pero que
seguramente no cuentan tan bien pues la historia de ese gran emprendedor del mundo del ocio, que tuvo su museo sobre circo y tuvo pues el mayor circo que ha existido en la historia, y que fue el circo protagonista de películas como El mayor espectáculo del mundo en los años 50 de Cecil B. DeMille. Una fantástica producción, en la que, por cierto, tenía mucho protagonismo las fieras, los caballos, los domadores. Viene a cuento de si se echan de menos los circos con animales. Bueno, sin duda es un tema delicado, porque las sensibilidades pues evolucionan y cambian. Es decir, que nosotros, bueno, somos producto de nuestro tiempo, y en ese sentido a veces hay gente a quien sorprende, por ejemplo, saber que la tauromaquia hace muchísimas décadas estuvo prohibida en nuestro país y que luego pues resurgió de nuevo con mucha fuerza. El caso del circo, yo creo que le ha hecho un flaco favor, no tanto para prohibir los animales en el circo, sino cómo se ha tratado este tema, ¿no? Pagando en ocasiones justos por pecadores y a veces estigmatizando el circo como un espacio de maltrato. Y eso es lo más duro para quien ama el circo, porque hoy, por ejemplo, hay ciudades que han prohibido totalmente la participación de animales en el circo, y en cambio el mismo jinete con el mismo caballo en la misma ciudad no es un problema para que esté actuando en una competición, incluso a veces de carácter olímpico, como la doma clásica o los autos de caballo o los clubs de polo, y en cambio que ese mismo caballo y jinete no puedan hacerlo dentro de la pista circular bajo una lona. Entonces, en ese sentido, creo que es desafortunado el agravio comparativo que se le está haciendo al mundo circense. Genís, ¿cómo sobrevive esta arte escénica en los días de las pantallas y los efectos especiales? Bueno, el circo es el espectáculo de la verdad. Cuando el artista arriesga, cuando el artista cae, no se corta, no editamos, no pegamos. Es el espectáculo de la naturalidad, de la humanidad, de la cercanía. Por más tecnología que exista y que usemos y que en ocasiones nos facilita la vida, pero en otras ocasiones también nos victimiza o nos aísla, esta autenticidad del circo hace que sea algo único y que en ocasiones necesitemos, ¿no? En antagonismo pues a todo este mundo tan tecnológico. Un asunto muy coleccionista, el circo en la filatelia. Sí, cuando nosotros en Circusland he conseguido montar lo que es la mayor colección hoy de sellos de circo del mundo. Son más de 1000 sellos de casi 130 países. Es la primera sala del museo, es como un aperitivo antes de empezar. Incluso, bueno, tuve la suerte de estar en la gestación, en génesis, del último sello de circo dedicado al circo en España, que era para conmemorar la llegada de Thomas Price en el 1768 en España. Casi al mismo tiempo que el circo se inventaba en Londres, pues ya llegaba una compañía inglesa aquí. Es interesante la filatelia también porque la filatelia circense tiene 3 grandes temas, digamos. Por un lado habría todo lo que es arquitectura circense. En muchos países el circo no va en carpa, sino que la climatología dura como la nieve hace que sea un espectáculo que va de edificio en edificio. Luego habría los sellos a grandes artistas. Por ejemplo, en España pues han tenido sellos Charlie Rivel, payasos de la familia Aragón, Miliki y Fofó, y así pues en cada país un poco ha dedicado sellos a sus grandes artistas. Y habría otra temática pues que ligada un poco a lo que contabas antes del circo y las artes plásticas, pues de reproducciones de cuadros de artistas en general, pues célebres como pues Picasso, Seurat, Degas, Chagall, que han dedicado pues una buena parte de su producción pictórica al universo circense. Cuéntanos, ¿alguna pieza que se te esté resistiendo? Bueno, ahora mismo, ahora diréis, es para no dar pistas a un posible competidor. No es así. Pero, bueno, la verdad, he tenido suerte también como coleccionista. Normalmente las piezas que he querido conseguir pues han ido llegando a la colección. Incluso hay ocasiones que uno pierde la subasta de una pieza o no consigue comprarla y que la vida hace que más adelante acabe llegando, ¿no? Y en mi caso ha sido así. También he tenido fortuna de que pues muchos coleccionistas cuando pues han ido falleciendo pues han querido confiarme su colección pues para que continuara, y un poco mi mentalidad de coleccionista es la de ser una etapa más en la historia del archivo. O sea, yo
No entiendo mucho a aquellos coleccionistas que su único objetivo es tener y ya está, y no pensar ni siquiera en el futuro de todos aquellos objetos. Y a mí lo que me interesa, pienso que yo soy una etapa en la vida de estos objetos y que lo que me interesa es, por eso hemos creado el museo, para transferir esta colección de la mejor manera posible a las siguientes generaciones y generaciones que puedan cuidar de ellas y estudiarlas y digitalizarlas y restaurarlas y exponerlas. Y bueno, y en ese sentido, pues bueno, estoy muy agradecido cuando llegan nuevas piezas al museo, cuando casi cada día pues tengo ocasión de adquirir algo nuevo o llega una donación y que va pues completando pues esta historia circense universal. Sin duda me he especializado mucho en la historia del circo español. En Circusland, por ejemplo, hay casi todo el archivo completo del Circo Price de Madrid. Aquí hay los más de 30.000 negativos del fotógrafo Villar, toda la colección casi de cartelería antigua del Circo Price, de grabados. Y bueno, ha sido un poco, el circo español es también un olvidado de la historia dentro de la historia del circo universal, y en ese sentido, bueno, pues siempre he tenido pues especial predilección para todas las piezas que hablan de nuestro circo. Nos hablas de la esencia del coleccionista, que hay una solidaridad, compartir y transmitir, muy importante esto último. ¿Y cuál ha sido tu última o últimas adquisiciones en Todo Colección? Es una buena pregunta. Bueno, es una buena pregunta que sin duda así a frío no recuerdo. Soy asiduo diario a Todo Colección desde el año 2009. Estoy muy agradecido a Todo Colección porque mi colección y mis conocimientos sobre circo no serían sin duda los mismos si no fuera por esta herramienta que brindáis a los coleccionistas y sobre todo a los anticuarios. O sea, gracias a Todo Colección está sobreviviendo una especie que podría estar en extinción, que es el librero y el anticuario. Mira, este agradecimiento me ha permitido el tiempo de acceder a mi Todo Colección y ver cuáles son las últimas piezas compradas. Te puedo decir que, mira, el 5 de junio, 2 acuarelas preciosas de Alfredo Piso Cardona, acuarelista y dibujante y pintor catalán de circo, además son verticales en pareja, y unos días antes un cartel del Circo Price de 1878 de la pantomima Los montañeses en los Apeninos. Pues estas son las dos últimas, con el payaso Toni Grice en el programa. Estas son las dos últimas piezas. Muy buenas adquisiciones. Por cierto, ¿qué pregunta de coleccionista le harías a nuestro próximo invitado? Sí, si ha pensado en qué será de su colección y si ha trabajado en ello cuando él ya no viva. Jenis, próximos proyectos. En este momento es un momento de muchísima actividad porque estamos hoy mismo con la preparación de la reapertura del Formidable. El Formidable es la coctelería nocturna que existe en el Jardín Mirador de la terraza de Circusland, que abre de San Juan hasta finales de septiembre, por un lado. Por el otro lado, estamos con toda la preproducción y lanzamiento de la próxima edición, que ya será la 9ª, del Gran Circo de Navidad de Girona, que será del 25 al 29 de diciembre y que cada año atrae entre 17 y 20.000 espectadores. Por el otro lado, estoy en la programación artística de la siguiente edición, que ya será la 11ª del Festival Internacional del Circo Elefante de Oro, que de 24 reacciones creo que tengo seleccionadas un tercio. Y pues ya también próximos al lanzamiento de la preventa de entradas. Y también estamos en plena rehabilitación de la ampliación del edificio ampliación de Circusland. Son unas obras faraónicas porque es un edificio de 200 años que estamos cuidando y mimando al detalle y que nos permitirá por fin que no solo tengamos una exposición permanente, sino también exposiciones temporales sobre temas de circo, de ídoles muy, muy distintas. Entonces, más o menos en todo esto, más a nivel de colección, estamos en una campaña de digitalización de los grabados. La segunda mitad de grabados, digitalizamos ya unos 300 grabados de circo,
y ahora nos toca esta segunda serie. Y estamos a punto de terminar toda una campaña de proteger los casi 4.000 libros que hay en mi biblioteca con unas fundas de plástico de conservación para que las cubiertas, pues cuando rozan libro con libro, pues no se deterioren. O sea que, bueno, y algunas cosas más, pero en resumen esto. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección, solo para usuarios registrados. Llega el momento del minuto de oro, el del consejo o la reflexión del coleccionista o la coleccionista, todo tuyo. Bueno, yo creo que el coleccionismo, en mi caso, es no es fácil encontrarle un sentido al coleccionismo, porque en un primer momento uno colecciona por pasión. A mí me ha ayudado mucho una reflexión que escuché una vez de una pintora que decía que coleccionar era envolverse de objetos maravillosos. Eso me gustó mucho porque me siento especialmente acompañado. No puedo vivir lejos de mi colección. Otro amigo me contaba que él nunca estaba solo, aun viviendo solo, porque tenía una inmensa biblioteca y que las bibliotecas hacían compañía. Y eso también era una reflexión que me gustó mucho. Y por último, yo creo que una colección es muy bonito lo que nos ha sucedido ahora con el museo, de ver cómo traspasa el ámbito privado para conseguir una esfera pública, porque allí la colección empieza a tener un sentido social. Y es sorprendente cuando la gente sale de Circusland, tiene otra visión del mundo del circo. Se ha dado cuenta de que había grandes pintores, literatos, películas dedicadas al circo. Ha visto cómo el circo no era algo banal, que había grandes cartelistas que se habían dedicado al mundo del circo y que el circo era realmente muy complejo, con muchos países, muchos grandes artistas, muchas disciplinas, subgéneros, combinaciones de disciplinas. Entonces, todo esto ha sido gracias a una colección que ha dejado de ser solo el privilegio de los ojos del coleccionista. Genís Mataboch, muchas gracias por habernos atendido en el podcast de Todo Colección. Larga vida y prosperidad. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a Todo Colección y gracias por hablar de circo. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Y no te vayas todavía, no te vayas por favor, que esto no ha acabado todavía. Ahora viene Rosalía Romero haciendo malabarismos con las noticias. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú? ¿Qué coleccionas? En nuestra sección de hoy nos quedamos en el universo circense, en ese lugar mágico lleno de colores, magia, luz y humor, que todos los niños y niñas sueñan visitar y del que nos ha hablado nuestro invitado de hoy, Genís Mataboch. El espectáculo protagonizado por acróbatas, malabaristas, trapecistas, nos permite viajar en el tiempo y teletransportarnos a una realidad paralela llena de risas y diversión. Un viaje en el tiempo y una ilusión que puedes experimentar salvando las distancias si realizas un recorrido virtual por Todo Colección. Un museo virtual donde el circo está muy presente a través de distintas piezas y objetos de coleccionista. Desde carteles de circo antiguos hasta la película en beta del grandioso circo de Teresa Raval, pasando por monociclos de distintas décadas. La sección de juguetes se lleva la palma. Los lotes más caros vendidos en nuestra web son el Gran Circo Hexan por 1.892 euros y el Circo Aster de los años 50 por 4.502 euros. Es el más caro vendido hasta la fecha. Mientras tanto, si hacemos un repaso de los lotes en venta preferidos por los usuarios, nos encontramos con un antiguo juego de bolas de habilidad de los años 30 con dos payasos como protagonistas, con el circo Diorama de Playmobil y con el mítico circo de Pinipon. Con un mecanismo hoy muy retro, incluía una manilla que hacía girar la ruleta interior donde iban colocados los animales y que permitía darles movimiento. Toda una reliquia de la que hemos disfrutado en la infancia y que puedes encontrar hasta el 19 de junio en la Semana del Juguete junto a miles de lotes en subasta y con descuentos especiales. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja.
Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Gracias por acompañarnos y dejarnos un comentario. Ya sabes, es fácil, gratis, y un me gusta con el pulgar hacia arriba nos anima a continuar con esta tarea divulgadora de la cultura del coleccionismo. Te invito a sumarte a esta apasionante misión. Puedes enviarnos un email con tu propuesta a comunicación@todocolección.net. Insisto en que te cuides y te recuerdo que para tus compras y ventas, con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago TC, la vida es más sencilla. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven los recuerdos que te hacen más feliz. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.